Bueno, ya estamos grabando la segunda parte, entonces, y esto ya tiene que ver con la parte de lo que es contacto, poner en contacto el vehículo, cómo parar el vehículo, cómo funciona un sistema antiasalto o un inhibidor de arranque, que todos más o menos trabajan de manera similar. Bien. Ahora les voy a mostrar un pequeño, o les voy a subir después un pequeño dibujito que está interesante. A Daniel, ver. ¿podrías anular el micrófono? Sí, no sé quién está con... Gracias. Ok, estamos. Bien, les decía, vamos a ver la parte de lo que sería el encendido. Yo voy a hablar desde el punto de vista de un encendido convencional para que sea fácil de entender, porque después está lo que se llama encendido electrónico. Para efectos prácticos a nosotros digamos, no nos varía en nada la forma de conectar. Veamos lo siguiente. Acá voy a dibujar una llave, un tambor, digamos, de cerradura, ¿sí? Supongamos que yo acá tengo la llave de contacto. Qué linda llave de dibujo. Bien, ahí tengo la llave de contacto, esto sería el tambor de la cerradura, ¿sí?, de la llave de contacto. En la parte trasera hay una ficha que se conecta acá, y básicamente esto tiene un cable que va a positivo directo de batería, ¿sí? Alguien me preguntaba recién si hay que conectar la alarma, tomar positivo de la batería directamente. Se puede, ¿sí? Se puede hacer. Podemos tirar un cable hasta adelante, ¿sí? Podemos tirar un cable hasta el habitáculo del motor, ubicar el positivo de la batería y conectarnos ahí. La más fácil es sacar la tapa de la columna de dirección, ubicar este cable que ya viene de la batería, lo pelamos y empalmamos nuestro cable de positivo a este cable. Por lo general este cable, depende del vehículo esto, ¿no? Pero por lo general este cable es bastante grueso. Lo único que tenemos que hacer es pelarlo y conectar nuestro cable. El cable de la alarma que va acá, como la alarma no consume prácticamente nada, las alarmas no consumen prácticamente nada. Lo único que consume en una alarma, y que es parte de la alarma, es la sirena, ¿sí? Que cuando suena puede llegar a consumir 1 amper. O sea que el cablecito que necesitamos para tomar positivo, para alimentar la sirena, no es muy grueso, ¿sí? Generalmente están rondando 0,75 hasta 1 milímetro de sección puede llegar a tener el cable de alimentación. Ahora bien, también alimenta las luces. Cuando la alarma se dispara, prende las luces de posición o a veces las luces de giro, depende de la marca, ¿sí? Pero tampoco tenemos un consumo muy excesivo. Así que con un cable de 0,75 a 1 milímetro siempre está bien, ¿sí? Bien, entonces, en la llave de contacto vamos a tener, sí o sí, el positivo que viene directo de batería. Vamos a tener un cable, una salida, que no nos interesa a nosotros, que es la salida de accesorios. Es una posición que a veces uno cuando mete la llave, ¿sí? Cuando uno mete la llave y gira un poquitito, no pone en contacto ni nada, pero por ahí en esa posición puede empezar a andar, por ejemplo, la radio, ¿sí? O el encendedor, ¿sí? O sea, es para alimentar accesorios, nada más, para poder hacer uso de estos accesorios mientras uno está dentro del auto sin necesidad de tener el auto en marcha. Ese cable a nosotros no nos interesa para nada. Después vamos a tener un cable que sí nos interesa, que se llama cable de contacto. El cable de contacto es el que cuando uno le da esa segunda posición, primera, tac, accesorios, segunda, contacto. Ahí vamos a ver que incluso se prenden las luces del tablero, las luces de verificación de, por ejemplo, presión de aceite, ¿sí? Se prende el indicador de nivel de nafta, de combustible. Eh, Puede llegar a aprender algunas otras cosas, indicadores del motor. ¿Vieron el check engine
que es ¿cómo es? El sistema de la computadora sería, ¿no? Y el último cable, importante en esto, a veces hay muchos más, pero con 4 explicamos esto. El último cable es el que nos permite dar arranque, ¿sí? Cuando uno le da la última posición y mueve el burro de arranque. Entonces este sería el cable de arranque, el que va al burro. Bien. De todos estos que están acá, ¿cuáles son los importantes para nosotros, para la alarma? Este y este, ¿sí? O sea, el positivo y el de contacto. ¿A dónde va el cable de contacto? ¿A dónde va el cable de contacto? En un sistema de encendido tradicional, va a una bobina, se llama bobina de ignición, una bobina de alta tensión. Tiene 2 bornecitos, dos terminales en realidad. Uno dice positivo y el otro dice negativo. A ver si. ¿Qué dibujito me mandé? Bueno, esta bobina de alta tensión no es ni más ni menos que un transformador, elevador de tensión. En realidad es un autotransformador. No me acuerdo si en su momento expliqué la diferencia, pero son mínimas las diferencias entre un transformador y un autotransformador. Para explicarlo de forma rápida, transformador sí lo vimos cuando vimos fuente, ¿sí? Cuando vimos fuente de alimentación. Un transformador llevaba un bobinado primario, un entrehierro y un bobinado secundario, ¿sí? Acá entra, por ejemplo, 220 y acá salen, por ejemplo, 12 volts. Esto es un transformador de 220 a 12. Transformador. No hay relación eléctrica entre esta bobina y esta, ¿sí? O sea que un transformador, además de convertir un valor de tensión en otro, me aísla eléctricamente de la red. Yo puedo tocar este cable o este cable y no me va a patear, porque no están conectados a 220 en forma directa. ¿Cómo se obtiene 12 volts? Por inducción, ¿sí? Acá pasa una corriente por esta bobina, genera un campo magnético, ese campo magnético influye sobre este bobinado y todo campo magnético que pasa por un bobinado genera tensión. Entonces, la tensión aplicada a esta bobina genera un campo magnético variable, 50 veces por segundo, porque es 220 de alterna, 50 veces por segundo, y se induce una tensión en el bobinado secundario, y como tiene menos vueltas, entrega menos tensión. Si este bobinado tuviera muchísimas más vueltas que este, acá en lugar de tener 12 volts podría tener, no sé, 12.000, ¿sí? Estoy tirando un número cualquiera. Meto 220 y saco 12.000. ¿Por qué? Porque este bobinado tiene muchísimas más vueltas. Lo que pasa es que pierdo corriente. Bueno, pero es un tema de transformación, de mantenimiento de la potencia. Acá tenemos 220 y como tenemos un bobinado con muchas más vueltas, tenemos mucha más tensión que la que entra. Pero si acá hay un ampere, acá va a haber muchísimo menos de un ampere. Eso se pierde, porque lo que se gana en tensión se pierde en corriente, para poder mantener la potencia constante. En el caso de un autotransformador, el autotransformador es un bobinado único, ¿sí? Como este. Y yo acá, por ejemplo, entre este punto y este punto meto 220 volts. Fíjense que yo acá dibujé un mismo cable, ¿sí? Entra y sale el mismo cable. Y ahora si yo, por ejemplo, tomo justamente de la mitad, si yo tomara de la mitad del bobinado, aquí no saben qué tensión va a haber acá. La mitad, 110. Y si yo tomara de por acá, por ejemplo, quizá hay, no sé, 12, ¿sí? Y si yo tomara por acá, habría, no sé, 180. Y si tomara de acá arriba todo, 220. Bien, ¿cómo funciona un autotransformador? Es un bobinado, ¿sí? Que yo después puedo tomar de una parte intermedia y tomo un valor intermedio de tensión. La forma más correcta de explicar el autotransformador en un auto, ojo que autotransformador no significa
autotransformador que esté en un auto. Esta es la mejor forma de dibujar un autotransformador y que se parezca a un transformador, simplemente para explicar el funcionamiento. Yo recién hice toda una bobina entera, ¿sí? Empieza, termina, y después yo tomo del medio. Bueno, imagínense que yo hago una bobina, y después sigo con la bobina, pero la sigo de otra manera. La sigo para allá, y con un bobinado muy, 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 muy grande. Ahí. ¿Sí? Si ustedes se fijan, es la misma bobina. Empieza acá y termina acá. Pero esta punta, yo la voy a tomar para este lado, y acá lo que voy a hacer, recuerden que los transformadores trabajan al revés. O sea, yo puedo meter tensión y sacar tensión, o meter tensión de un lado y sacar del otro. Siempre y cuando hablemos de corriente alterna. Bien, si yo acá entonces meto 12 volts de corriente alterna, ¿sí? En un auto recuerden que no tenemos alterna, ¿sí? La batería no tiene alterna, la batería tiene 12 volts de corriente continua, y los transformadores no funcionan con corriente continua, ¿sí? Entonces, hay una trampita que se hace en el circuito que hace que la corriente continua parezca una alterna, ¿sí? En realidad se hace una continua pulsante, que para el transformador es casi una alterna. Entonces, si yo meto 12 volts de corriente continua pulsante, me va a producir una inducción en este bobinado que tiene muchísimas vueltas, y acá voy a obtener una alta tensión. Esta alta tensión puede ser tranquilamente 15.000 volts, 20.000 volts, ¿sí? Esta alta tensión puede ser tranquilamente 15.000 volts. ¿A dónde va esa alta tensión? A las bujías, ¿sí? Es la chispa que salta en la bujía y me enciende el combustible. Entonces, esto que yo dibujé acá, no es ni más ni menos que la bobina de ignición. ¿Por qué se llama de ignición? Porque enciende el combustible, ¿sí? Funciona con corriente continua pulsante, que se aplica a una bobina. Esta bobina induce sobre otra bobina muchísimo más grande, una tensión muchísimo más grande. Esa alta tensión me prende el combustible. Sería como cuando uno quiere prender la hornalla con el Magic Click, lo hace con una chispa, ¿verdad? Bueno, esto a mayores proporciones, el Magic Click. Esto uno toca acá y les puedo asegurar que les da una patada que no se quieren acordar y no van a querer tocar de vuelta. Bien, volviendo al circuito original, esto que yo dibujé acá, está acá adentro. Esta bobina doble, de pocas vueltas de un lado y muchas vueltas del otro, está metido adentro de este elemento, ¿sí? Ahora, fíjense que yo dibujé un polo positivo y un polo negativo. Vamos a dibujarlo un poco más grande, que se note mejor. Acá podemos dibujar tranquilamente, no importa el orden, porque no hay diferencia, pero bueno, vamos a suponer que yo le pongo el positivo acá arriba y el negativo acá abajo. ¿El positivo de dónde viene? Este positivo, ¿quién se lo da? El contacto, ¿ven? El contacto va a positivo. ¿Y el negativo quién se lo da? Yo no puedo conectar el negativo directamente a tierra o a masa. No puedo conectar directamente a masa, porque eso sería continuo. ¿Sí? 12 volt continuo. Y dijimos que esto no andaba con 12 volt continuo, anda con 12 volt pulsante, para que se parezca a una corriente alterna. Entonces esto va a masa, sí, pero a través de un circuito que se llama encendido electrónico. En los circuitos tradicionales, de encendido tradicional, dijimos que esto no va a masa, vamos a dibujarlo acá, va a un sistema de ruptor, le llaman, no es ni más ni menos que un pulsador, ¿sí? El ruptor es un nombre muy particular que le dan acá, pero no es ni más ni menos que un interruptor, ¿sí? Que esto se abre y se cierra de acuerdo a las vueltas del vehículo, ¿sí? Tiene estrecha relación, directa relación con el giro del eje del motor, ¿sí? Entonces esto mueve, tic, 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 tic. ¿Y esto dónde va? Esto sí va a negativo, ¿sí? Entonces,
toma negativo. En este momento el ruptor está abierto, en el dibujo que yo hice, por lo tanto no hay negativo en la bobina. O sea que la bobina está desenergizada. Cuando giramos el motor, ya sea empujándolo, ¿vieron que a veces lo podemos poner en marcha empujándolo? ¿Por qué? Cuando no anda el burro, cuando no anda el burro de arranque, porque, no sé, porque se rompió, nosotros lo empujamos y arranca. ¿Por qué arranca? Porque lo empujamos, ponemos el motor en un cambio, ¿sí? Por ejemplo en segunda, y el movimiento que lleva el vehículo hace que el motor empiece a girar, ¿sí? Mecánicamente empieza a girar. Cuando gira el eje del motor, acciona sobre el ruptor, y el ruptor empieza a hacer esto, tic, tic, tic. O sea, transforma esta corriente continua en una corriente continua pulsante, que aplica este negativo pulsante a esta punta de la bobina. Como ya tiene positivo, y acá aparece pulsos negativos, ahí sí se genera una inducción en el bobinado secundario, y esto genera una alta tensión que me da una chispa que enciende el combustible. ¿Sí? O sea que, mientras el ruptor funcione, porque está girando el motor, acá vamos a tener siempre una chispa. Tic, 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 tic. ¿Sí? Cuanto mayores son las vueltas del motor, más seguidas son las chispas. ¿Sí? Bien. ¿Cómo paramos el auto nosotros? Fíjense, vamos a hacer así. Vamos a terminar este dibujo. El negativo entonces, ¿a dónde iría? Iría el ruptor también se le llama platino, ¿sí? Son los platinos. Vamos a poner acá. ¿Eh? Ruptor, platino. Bien, entonces, el negativo de la bobina va al platino en un sistema viejo, tradicional, de encendido, o va a ir a un encendido electrónico, en un sistema más moderno, ¿sí? A un encendido electrónico. Y de acá sale la alta tensión. Vamos a poner así, alta tensión. ¿A dónde va la alta tensión? Dije que va a las bujías, ¿verdad? Pero no va a todas las bujías a la vez. Si tenemos un auto de 4 cilindros, tenemos 4 bujías, ¿sí? Las chispas no se pueden aplicar directamente a las... La, justo tenía una llamada, disculpen. Decía, las chispas no se pueden aplicar directamente a las 4 bujías porque en la bujía tiene que saltar la chispa esa que necesitamos para encender el combustible en un momento preciso, ¿sí? Que es cuando se está comprimiendo el combustible. Entonces, esto no va a las 4 bujías en forma directa, sino que va a un aparato que se llama distribuidor, porque distribuye en un orden determinado, esa chispa a cada una de las bujías que sea necesario. Bueno, toda esta etapa de acá a nosotros no nos afecta para nada. O sea que esto puede ser encendido electrónico, puede ser encendido con platinos, como autos viejos, puede tener distribuidor o no. Hay vehículos que no tienen distribuidor, hay vehículos que tienen cuatro bobinas, ¿sí? Hay vehículos que tienen 4 bobinas, una para cada bujía, ¿sí? Por ejemplo. O sea, toda esta parte que hay acá no nos interesa en sí el funcionamiento. Sí nos interesa a nosotros esta parte de acá, ¿sí? Que es donde vamos a enfocarnos ahora. Yo recién pregunté, supongamos que yo pongo en la primera posición la llave de contacto. Tac, pongo en primera posición, voy a obtener positivo acá, para los accesorios voy a poder escuchar radio. Perfecto. Pongo en la segunda posición, tac, aparece positivo acá. O sea que la bobina ya está lista para funcionar. Ya recibe positivo. Falta que gire el motor para que el encendido electrónico le dé los pulsos necesarios y genere la alta tensión. ¿Cuándo lo logro eso? Cuando le doy al último punto, le doy positivo al burro de arranque. El burro es el que mueve el motor, el eje del motor. El burro sería el que produce la fuerza necesaria para que el motor gire inicialmente. Es como cuando yo dije recién, ¿qué pasa si no me anda el burro y lo empujamos? ¿Sí? Nosotros seríamos el burro en ese caso. Una vez que le dimos arranque, empieza a girar, se genera la tensión, y una vez que se enciende el combustible, esto ya empieza a girar solo. Yo puedo dejar de dar arranque, pero tengo que mantener el contacto, ¿sí? Para que esto se mantenga con positivo.
y ya estoy en marcha. ¿Cómo paro el motor? Bueno, giro la llave en posición contraria, o sea, como para sacarla, ¿sí? En el normal de los vehículos, en sentido antihorario, ¿sí? Yo la giro en sentido antihorario y le quito el positivo de contacto a la bobina y el motor se para, porque no hay más alta tensión, no hay chispa. Basándonos en esto, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tengo el auto en marcha, vengo con un alicate y corto este cable? ¿Sí? Está el auto en marcha. Vengo con un alicate, clic, corto este cable. ¿Se va a parar el motor? Sí, por supuesto, se va a parar. ¿Por qué? Porque interrumpí el cable de positivo de contacto que iba a la bobina y al interrumpirlo me quedo sin chispa. Bien, eso es lo que hacemos nosotros con las alarmas. ¿Sí? ¿Cómo conectamos entonces? El corte de motor para que se pare? Nosotros vamos a tener la alarma. Tenemos la alarma. Dentro de la alarma hay un relé. Vamos a dibujarlo de forma sencilla. Una bobina y un contacto. ¿Sí? Este contacto, por lo general, se encuentra normalmente cerrado. Este contacto del relé. ¿Sí? Bien. Acá teníamos, vamos a dibujar nuevamente la llave de contacto. El tambor, el positivo que viene directo de batería y el cable de contacto que tenemos que interrumpir. Y acá estaría la bobina de ignición, ¿sí? Bien, ¿qué hago? Yo tengo que cortar este cable. Yo corto el cable de contacto. Lo interrumpo acá nomás a la salida del tambor, ¿sí? Ubico cuál es el cable, lo corto, ¿sí? Tomo una punta de este cable y lo mando acá. Y la otra punta, la que va a la bobina, lo mando acá. ¿Sí? Entonces, a partir de ahora, la corriente que va a la bobina, vamos a dibujar bien en la bobina para que. Bobina, ignición. A partir de ahora, el positivo va a través de la llave de contacto, no va más directo a la bobina de ignición, sino que pasa por un contacto que está siempre cerrado, sale, esto está dentro de la alarma, sale, y ahí va a la bobina. Una vez que el auto está en marcha, si la alarma abre este contacto, el motor se para. Eso es todo lo que hace la alarma. De esta manera, si a mí me asaltan, y si yo tengo algún sistema de antiasalto en mi vehículo, en mi alarma de vehículo, después de que el ladrón se sube al auto y se va, generalmente los sistemas antiasalto funcionan después de un tiempo. Eso es debido para que si el ladrón me asalta hace 2 metros y se le para, el tipo se baja y me viene a buscar. Soy flaco, poneme en marcha el auto, me va a decir. En cambio, los sistemas antiasalto por lo general tienen un tiempo. No es por metros. Es una creencia muy extendida. Es decir, sí, cuando te roban el auto, te lo llevan y a los 200 metros se paran. ¿200 metros? ¿Por qué 200 metros? Supónganse que el antiasalto funciona al minuto, ¿sí? Después de un minuto, se para el motor, ¿sí? O sea, después de un minuto se abre este contacto, ¡tac! ¿Sí? El antiasalto, vamos a suponer que viene preparado para que accione después de un minuto. Bien. ¿Cuánto recorres en un minuto con un auto? Depende. Si te están robando en pleno centro, un lunes sin cuarentena al mediodía, y en un minuto hiciste 2 cuadras, 3 cuadras. Y en cambio, si te roban el auto un domingo a las 3 de la mañana no sé, en Constitución y la Costa, y en un minuto el auto está en el Gada, ¿sí? O sea, no es por metros, es por tiempo. Los sistemas antiasalto trabajan por tiempo. ¿Mm? Bien, hay algunos sistemas de antiasaltos que trabajan a veces de acuerdo a la velocidad que toman, pero esos generalmente vienen incorporados en el propio vehículo. No es motivo de estudio porque directamente los desconozco cómo funcionan. Vieron que hay autos que, por ejemplo, cuando uno arranca
y llega, por ejemplo, a 20 kilómetros por hora, traba las puertas. Si no se llega a esa velocidad, no las traba. Bueno, hay un sistema si un ladrón creo que sale muy despacio, no se para, y si arranca, se para a X tiempo, algo así, pero es un sistema que venía o viene en algunos vehículos de fábrica. Bien, en este caso, los antiasaltos que vienen en los sistemas de alarma funcionan por tiempo. ¿Y a partir de qué momento es el tiempo? Porque uno dice, bueno, sí, 1 minuto y se para, pero ¿a partir de cuándo se cuenta el minuto? Depende del sistema antiasalto, ¿sí? El sistema antiasalto más básico, lo único que hace es detectar apertura de puerta, ¿sí? No es, miren, el sistema antiasalto más básico ni siquiera es una alarma, ni siquiera suena, ni siquiera tiene sirena, pero sirve por lo menos para evitar que me lleven el auto muy lejos. Por ejemplo, yo voy manejando, ¿sí? Voy manejando, paro en un semáforo. Supongamos que un ladrón me obliga a bajar del vehículo, ¿sí? Me apunta con un arma, me dice, bájate. Yo abro la puerta, me bajo, se sube el ladrón y se va. ¿Cómo sabe la alarma si soy yo o es el ladrón? No lo sabe. Entonces, hagamos esto. Supongamos que si se abre la puerta y se cierra, subió un ladrón. Supongamos eso. Entonces, desde el momento en que abrimos la puerta, hubo un pulso, ¿sí? La alarma detectó una apertura de puerta, y a partir de la apertura de puerta, si el auto está en marcha, o sea, se tienen que dar las dos condiciones, que el auto esté en marcha y que se abra la puerta. ¿Sí? Recuerden que hay un cablecito que va conectado al interruptor de puerta. Me abren la puerta. Si está en marcha, empieza a contar 1 minuto, y al minuto, tac, abre el motor, abre el relé y se para el motor. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa si fui yo? Imagínense que yo paré, me parece que la rueda está un poquito baja, entonces abro la puerta, me bajo o me asomo a ver si la rueda está baja o no, y no me bajé, y cierro la puerta y sigo manejando yo. La alarma no sabe que soy yo o es un ladrón. O sea que supongamos que soy un ladrón, ¿sí? La alarma va a suponer que el que está es un ladrón, se me va a parar a mí. Para que a mí no se me pare, tiene que haber algún pulsador, algún desactivador oculto en algún lugar. Generalmente se pone algún pulsadorcito debajo del tablero, en un lugar que uno tenga acceso, pero que el ladrón no sepa dónde está. Entonces, si yo toco ese botón, reseteo el temporizador y no cuenta tiempo. Entonces no se para. Eso es un sistema antiasalto básico. Después hay antiasaltos pulsando controles remotos, ¿sí? Muchas veces podemos tener una alarma que cuando el ladrón me asalta, me hace bajar y se va con mi vehículo, yo agarro un control remoto, lo pulso, la alarma sabe que a partir de ese momento tiene que contar 1 minuto y parar el motor. ¿Qué pasa con ese sistema? Generalmente la gente lleva el control remoto y las llaves del auto juntos. Entonces, si el ladrón me asalta, yo no le puedo pedir las llaves del auto, porque si no, ¿cómo se va él? Entonces, la llave va a tener que quedar puesta. Y si la llave está puesta, el control remoto va a estar colgando el llaverito. Entonces no hay nadie que apriete el botón, así que el ladrón se va. Ese sistema funciona solamente si uno es consciente de esto y lleva el control remoto aparte. O sea, la llave del auto para el auto y el control remoto de la alarma del auto aparte, ¿sí? No sé, con las llaves de la casa, por ejemplo. Y el tercer sistema más utilizado es lo que se llama antiasalto por presencia. En este caso uno lleva un control remoto encima, que hasta lo podría tener en la media, oculto si uno quisiera, o en el bolsillo chiquito del vaquero, cosa que si a mí me asaltan, me hacen bajar y se van, el alarma sabe que yo no estoy porque ese transmisor no está. ¿Por qué? Porque ese transmisor está constantemente transmitiendo, ¿sí? Digamos, cada 20 segundos, 30 segundos manda una señal, y si yo estoy cerca de la alarma sabe que soy yo el que está manejando. Ahora, si hay alguien manejando y esa señal no la recibe, el que maneja no soy yo. O soy yo y me olvidé el control remoto en mi casa. Pero bueno, ahí se me va a parar a mí. Y tendré que buscar el famoso pulsador oculto para poner en marcha. Pero ese sería el tercer sistema más utilizado, el sistema por presencia. ¿Qué ventaja tiene el de presencia con respecto al de pulsar? Bueno, yo recién dije que el de pulsar, muchas veces la gente lo lleva con la llave, y por lo tanto, cuando me llevan el auto se llevan control remoto, todo. La otra contra que tiene el de pulsar es que si a mí me asaltan y se llevan el auto, y supongamos que yo tengo el control remoto porque soy consciente que lo tengo que tener yo y no con el llavero, puede ocurrir que el ladrón se vaya, yo tarde en reaccionar para pulsarlo, y cuando lo pulso, quizá el auto ya está lejos y el control remoto no tiene el alcance suficiente. En ese caso tampoco se va a parar porque no recibe la señal. Y la otra contra es
¿Qué pasa si el ladrón cuando me roba el auto me pega, me deja desmayado en el piso? Tampoco voy a poder apretar el botón porque estoy desmayado. Bien, todo eso se soluciona con el de presencia. El transmisor de presencia yo lo tengo encima. No importa si me olvido, si me desmayan. Si el ladrón se va con mi auto y yo me quedé afuera con mi transmisor de presencia, el auto se lo va a parar sí o sí. La contra que tiene es que si el ladrón me obliga, me pone un arma en la cabeza y me dice, ¿tenés un control? O si me llega para el auto, tengo que buscar, lo que sea. Dame el control remoto que tenés en la media, y yo se lo doy. Bueno, eso. Pero bueno, uno por lo menos trata de hacer que sea lo más difícil posible. Si podemos zafar, mejor. Y la última forma que tenemos de parar un vehículo puede llegar a ser a través de una aplicación del teléfono, ¿sí? Hay sistemas que me permiten a través de una señal que yo mando desde el teléfono, a veces por mensaje de texto, por ejemplo, X28 tiene un sistema que yo le mando un mensaje de texto al auto, el auto lo recibe y se detiene el motor. Y en algún modelo en particular, hasta puedo ubicar, porque este aparato adicional a la alarma tiene un GPS y puedo llegar a saber dónde se encuentra. Bueno, gente, nos quedan 3 minutos y avancé mucho hoy con esto, por suerte. Preguntas. Y mañana no, la semana que viene, ustedes decidan qué día, porque ya están en vacaciones. Yo no tengo problema, porque yo voy a seguir igual que ahora. Seguimos con el tema de alarma de auto, ¿sí? Porque ya tenemos que ver conexionado, tenemos que ver diferentes sensores de movimiento, sensores de vibración, sensores volumétricos por radar, así que bueno, seguiremos la semana que viene. Con respecto a esto, ¿alguna consulta, gente? No, doña, por mi lado no. No, todo bien. Bueno, yo ahora les voy a subir, encontré que no me acordaba que estaba, porque yo les digo, hace muchos años que no hago alarmas de auto ya, por tema rodillas. Encontré un manual de X28 que está muy actualizado ahora, en su momento existía, pero no estaba tan bueno. Ahora estuve mirando, está muy bueno. Se los voy a subir ahora al grupo, porque incluso es un manual de generalidades de instalaciones de alarma, y, por supuesto, después apunta a la instalación de la marca de ellos, ¿sí? Ahora nomás ya se lo subo. ¿Alguna consulta con respecto a esto? Para ir terminando. No, Daniel. No, todo bien. Todo bien. Bueno, ¿fue claro? Había alguien que estaba muy interesado en el tema de alarma. ¿Le sirvió así como venimos? No me acuerdo quién era. Bueno. Parece que no está. Bueno, gente, entonces iremos despidiéndonos hasta la semana que viene. Bueno. Bueno, Listo, nos Daniel, conectamos gracias. el lunes. ¿Qué día va a ver ser la cuándo. semana que viene, Daniel? ¿Cómo? ¿Qué día va a ser la semana que viene? En principio lo podemos hacer mismo como venimos, podemos hacerlo el lunes, pero depende, lo voy a poner a votación en el grupo, para ir terminando, porque nos falta tan poquito que vemos cómo nos organizamos. Pero en principio puede ser el mismo lunes, como venimos todas las semanas. Como usted diga. Bueno, en principio el lunes. Después, si vemos que por ahí están haciendo algo o quieren aprovechar de alguna manera las vacaciones con la familia, aunque no se puede ir a ningún lado, vemos cómo nos organizamos. Pero en principio el lunes nos encontramos como todos los lunes, como todos los días. Bueno. ¿Sí? Listo, Daniel, gracias. Perfecto. Chao, gente. El lunes. Buen fin de semana. Buen fin de... Chao, muchachos. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Como siempre. Nos vemos.